poder hacer una mezcla de estas tres enseñanzas y poder hacer una. Ojalá me rinde el tiempo y me alcance las fuerzas para poder hacer una sola enseñanza. Hace algunos años atrás convocamos a una reunión de resurrección. Dijimos, bueno, vamos a dar, gracias. Vamos ahí, está muy fuerte. Vamos a hacer una convocación, llamamos a la iglesia, los invitamos a las 7 de la mañana, recordando a las mujeres, las discípulas de Jesús, que fueron a la tumba de Jesús el domingo para hablar para ver al maestro, poder ungir su cuerpo en un domingo de resurrección. Lo hicimos, convocamos a las 7 de la mañana, empezamos a las 7 de la mañana, nos seguimos a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, terminamos a las 4 de la tarde, si no me equivoco. La reunión duró 8 horas. Y en las 8 horas yo estuve hablando. Hacemos pausas para unos cantos, hicimos pausas para que fueran al baño los hermanos. Pero no lo hemos vuelto a hacer por una razón. Creo, yo en mi corazón creo. En aquel tiempo que lo hicimos, la verdad los hermanos, mucha paciencia, nos aguantaron, se quedaron ahí todo el tiempo. Algunos estaban durmiéndose ya. Pero al final terminamos la reunión y yo caí en una conclusión que no es lo mucho que podamos hablar, sino es confiar que el Espíritu Santo abra su corazón. Así es que hoy me acordé de eso porque hoy tengo en mi corazón 3 cosas que quiero decirles que son muy importantes para este día, pero espero que me rinda, que me dé el tiempo, no quiero extenderme mucho, pero quisiera dejar esto en su corazón. Así es que son 3 cosas que quiero dejar. Primero, una gran discusión sobre todo, cada año pasa lo mismo, cada año es esta discusión acerca de cuándo fue que Jesús fue crucificado y cuándo Jesús murió. Porque existe el alegato de que si Jesús murió un viernes, no pasaron 3 días al domingo. Entonces no pudo haber muerto un viernes, sino que tuvo que haber muerto antes para poder cubrir los 3 días. Y entonces no es algo que surgió la mesa en nuestra casa, estábamos platicando y surgió la mesa, pero esto es cada año, o sea, no es porque esta vez lo comentamos en la mesa y hablamos de ello en la casa, no, cada año es la misma discusión. Puedes ver las redes sociales y cada año es el mismo tema y cada año se alegan los que sí creen que Jesucristo fue crucificado un viernes y los que dicen que no fue crucificado un viernes sino un miércoles, para que pudiera suceder lo de los 3 días y las 3 noches. En ambos casos tendríamos nosotros, en las 2 teorías, yo soy de la idea de que Jesús murió un viernes, yo estoy convencido de eso por lo que he leído, por lo que he estudiado, por lo que he oído, por lo que he aprendido y porque mi convicción es esa. Jesús murió un viernes y resucitó el domingo. Por supuesto eso va a generar controversias y no, pastor, pero no pasaron 3 días, del viernes al domingo, no son 3 días. Bueno, es una explicación muy larga, no la quiero dar ahora, no es el punto que quiero tocar al respecto, pero existe esa discusión. Yo soy de la idea de que Jesús fue crucificado el viernes, murió el viernes, fue sepultado el viernes y resucitó el domingo. Esa es mi fe, mi convicción. Pero quienes dicen lo contrario, dicen, no, es que no pudo haber sido el viernes porque no pasaron los 3 días con las 3 noches, y tiene una explicación con mayor sentido, pero la discusión se vuelve en torno a cuándo fue el día que Jesús murió. Y si tú lees las explicaciones, las teorías, los argumentos que presentan quienes dicen que murió el miércoles, parece que tienen sentido, pero si escudriñas un poquito te darás cuenta que tienen contradicciones y tienen cosas que no concuerdan con las escrituras. Entonces, pero si lees o estudias a los que dicen que Jesús, como yo, que Jesús murió el viernes y que fue sepultado el viernes, si le escudriñas un poquito y tratas de verle los sentidos humanos y lógicos, por supuesto que le vas a encontrar fallas, es decir, no pasaron 3 días. Y entonces eso lo que provoca no es generar convicción en el corazón, realmente genera confusión. Y yo he caído a la conclusión, o yo he llegado a la conclusión,
de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cuándo quieres que Jesús fue crucificado y murió? ¿Quieres que sea el viernes? Ok, te explico cómo fue del viernes al domingo que Jesús resucitó y pasaron 3 días. ¿Quieres que tu explicación sea del miércoles y que Jesús murió el miércoles y que fue sepultado el miércoles y resucitó el tercer día? También te explico cuáles son los fundamentos para esa teoría. Las dos teorías las conozco y las dos tienen argumentos válidos. Pero el gran problema del cristiano hoy en día, hasta el día de hoy, es querer tener la razón. Ese es su problema. Quieren que sus teorías tengan fundamento y explicación y lógica. Eso es lo que quieren. Y ganar en una discusión. Y yo tengo razón, y yo tengo razón, y esto y lo otro, y aquellos ateos, incircuncisos, filisteos. Y hacen un gran dilema y un gran problema acerca de todo lo que está escrito en la Biblia. No solo la resurrección de Cristo. Cualquier tema, el que quieras. La pastora hace ratito daba un testimonio acerca de cómo le fue en una iglesia cuando estuvo cuando era del grupo de jóvenes, a la iglesia a la que ella pertenecía antes, y cómo le fue en esa congregación. ¿Qué es lo que pensaban algunos hermanos en ese momento que ella fue con su pastor y su grupo de jóvenes y estuvieron en esa congregación y nos daba testimonio? Y podemos hablar de muchas cosas que son discusiones en serio. Se han hecho guerras por causa de estas discusiones. Se han dividido iglesias, se han perseguido pastores, se han perseguido cristianos por causa de estas discusiones donde lo único que se está buscando es tener la razón. Bendito sea Dios. Miren, yo le agradezco tanto a Dios que los pequeños detalles, que las pequeñas cosas que podrían dar grandes explicaciones, el Señor no las ocultó y dijo: no, eso no se los voy a revelar, o eso no se los voy a explicar, o no lo escribas ahí, Juan, o no lo escribas. Mire, Juan, al final del libro del Evangelio de Juan, o la carta de Juan, al final el apóstol termina diciendo: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no alcanzarían todos los libros en la tierra para llenar todas las cosas que él hizo y dijo. Así es que lo que está escrito solamente es para testimonio, solo es para testimonio de lo que nosotros creemos hoy. Así es que si hay muchas cosas ocultas, si hay muchas cosas que no están escritas, hermanos, son precisamente porque Dios se las reservó y porque Dios las quiso reservar para Él. Amén. Así es que, cuidado, así es que si en algún momento o en alguna circunstancia te encuentras con alguien que te quiere discutir si Jesús murió el viernes o no, si Jesús fue crucificado el miércoles o no, y te quiere alguien pelear esa situación, hermano, no puedes consultarlo conmigo y te doy una explicación y puedes explicar cómo responder a estas personas que te quieren buscar un problema. Pero lo que te quiero dejar en tu corazón respecto a esto de cuando Jesús fue crucificado y cuando Jesús murió y cuando fue sepultado y cuando resucitó, lo que te quiero dejar respecto a esto es que, hermano, lo importante es que Jesús resucitó. Si no tenemos la explicación clara, porque no tenemos toda la información, hermano, no tenemos toda la información en la Biblia. Tenemos información que nos dan detalles, que nos da fundamentos o que nos dan explicaciones respecto a una cosa, pero no tenemos toda la información. Los testigos que estuvieron ahí, como los apóstoles, como los discípulos de Jesús que estuvieron presentes en la crucifixión, lo que nos dejaron plasmado en los evangelios es lo que podemos leer. Pero algo que no debe de cambiar en tu corazón, y esto es para que lo afirmen en su corazón, y esto es para que lo tengan presente, hermano, lo que no debe de cambiar en tu corazón es tu convicción acerca de Jesús, lo que tú crees acerca de Jesús. Un amigo mío de la universidad, cuando estaba estudiando en el Politécnico, es un amigo a quien aprecio mucho, y él publica cosas en internet, y él sabe que yo soy cristiano y que soy pastor, y de repente las publica así como para bromear, hacer chistes o simplemente para desafiar el intelecto. Y le contesto, y esta vez publicó algo acerca de Jesús que me llamó mucho la atención.
Y cuando lo estaba leyendo dije, no, esto necesita una respuesta. No lo puedo dejar así, necesito una respuesta. Y necesito responderle a mi amigo, que lo quiero mucho y lo aprecio mucho, pero no tenía tiempo, así es que ya no había tiempo para hacer la respuesta porque es una respuesta muy larga. Y lo único que le pude escribir a mi amigo fue, no es verdad lo que está escrito ahí, está equivocado, pero te lo voy a explicar, más tarde te voy a explicar. Y entonces me quedé pensando, todo eso se quedó pensando en mi cabeza y digo, ¿por qué se lo quiero explicar? ¿Por qué le quiero explicar esto? Porque lo aprecio, porque quiero ganarle la discusión, porque quiero yo tener razón y ponerlo en evidencia que él esté equivocado. ¿Cuál es la razón de quererle explicar a mi amigo lo que él está diciendo en las redes sociales? ¿Qué le quiero explicar? Y entonces caigo a la conclusión, bueno, eso lo voy a hacer primeramente Dios el martes. El martes voy a explicar acerca de lo que él estaba publicando y darle una respuesta a ella. Pero eso será el martes. Así es que, ¿por qué se los digo esto? Porque siempre te vas a encontrar algo. Siempre va a haber alguien que te cuestione. Siempre va a haber alguien que ponga en duda acerca de tu fe. Hermano, ¿qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan sólida es tu fe? Así es que es importante que lo dejes en claro en tu corazón y que te quede firme en tu corazón, que tu fe no cambie. Quizás no tengas todas las explicaciones, ni tengas todas las respuestas para aquellos que te cuestionan o te preguntan respecto a lo que crees. Puede que no puedas explicar, no te metas en problemas. Si no lo sabes explicar y no tienes la respuesta, no te inventes algo que te saque del apuro o no te inventes algo que te meta en más grandes problemas de los que puedas resolver. ¿Sí está conmigo? Entonces, si no tienes todas las respuestas, no te preocupes, no te sientas mal por no tenerlas. Si alguien dice, pero tu fe está equivocada por esto. Ok, eso es lo que tú piensas, déjame investigarlo. Le pregunto a mi pastor, déjale leer la Biblia un poquito acerca de lo que me estás diciendo. Déjalo consulto con el Espíritu Santo que me dé revelación acerca de lo que me estás... Pero mi convicción no cambia. Yo sigo creyendo en Jesús. Yo sigo creyendo que Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre y Él me da vida. Creo en eso. Y eso es lo que no debe de cambiar. ¿Sí está conmigo? Entonces, si tú crees eso, si esa es tu convicción, no importa que no tengas todas las respuestas. Es importante que las busques. Que no te quedes con la duda. No vayas a decir, el pastor dijo que no importa que no conozcan y no sepa nada. No, yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo es que si no conoces una respuesta, si no sabes cómo responder a una confrontación, no te preocupes por eso, investígalo después. Muchas de las cosas que digo, si tú no le das seguimiento a las enseñanzas que nosotros estamos dando aquí en la iglesia y no le vas dando seguimiento a todo ello, va a llegar el momento en que voy a decir algo que va a decir, pero ¿por qué no explicó esto? ¿O por qué no dijo aquello? No, lo que pasa es que ya lo expliqué antes y ya lo dije antes. Y a veces me lo brinco porque doy por un hecho que ustedes ya lo saben porque yo ya lo expliqué. Pero si no lo sabes y tienes duda acerca de algo, está bien que preguntes. A mí no me ofende que preguntes. Y no me molesta que tú salgas de una duda por algo que yo dije. De ninguna manera, pregunta. Hermano, están abiertos los foros. ¿Sabe de quién recibo las preguntas? De todos menos de ustedes. Digo, no, hombre, mi iglesia es súper inteligente. Todos lo saben, todos lo aprenden, no pregunta nada. De todo el mundo me preguntan, de todas partes me están preguntando. Pero la iglesia no me pregunta. Y digo, bueno, ¿son muy buenos? O de tiro yo soy muy malo, que mejor no, ¿para qué le pregunto? El pastor se va a confundir más. Capaz que hasta pierde la fe el pastor, mejor no le preguntemos. Entonces sí, siéntanse con la libertad de ello. Entonces, respecto a la resurrección de Jesús, yo puedo decir que Jesús murió el viernes, fue sepultado el viernes, tengo los argumentos bíblicos para ello, pero lo que importa es que Jesús resucitó. Lo que nadie debate de todos los que creemos en Jesús, los que nos aferramos a la fe en Cristo y creemos que Jesús es el Salvador del mundo, lo que nadie discute es que Jesús resucitó. Eso nadie lo discute. Si nosotros empezamos a dudar, no, ¿será que resucitó? ¿O no? ¿O quién sabe? No hay evidencia. No, claro que hay evidencias. Históricamente ya hay evidencias. Científicamente, a través del método científico, hay una manera de explicar que Jesús resucitó y que resucitó al tercer día. Entonces, fue viernes, fue miércoles, fue jueves,
el día que haya sido, el asunto es que Jesús sí resucitó y resucitó al tercer día. Eso no hay discusión. Amén. Entonces tú y yo que creemos en Jesús, tú y yo que estamos seguros de nuestra fe y en la salvación por medio de Jesucristo, estamos convencidos de que Jesús resucitó y resucitó al tercer día. Amén. Así es que un día como hoy, hace casi 2000 años, y eso nadie lo discute, Jesús resucitó. Amén. Ok, partiendo de ahí y continuando con lo que nos quedamos hace 8 días, y perdón, pero por si se interrumpe la transmisión, déjenme voy a empezar a grabar esto. Me costó mucho trabajo armar el del domingo pasado. Entonces, vamos a, déjenme grabar esto. Así es que vamos a continuar con lo que nos quedamos hace 8 días. ¿Recuerdan? Nos quedamos al punto de no retorno. Cuando Jesús ya no tiene manera de hacerse para atrás, de salirse de Jerusalén y decirle a todos, no, ahí nos vemos, estos hombres van en serio, sí me quieren crucificar, vámonos. No, él tenía que continuar y tenía que seguir. Así es que nos quedamos en que el Sanedrín se reúne en la casa de Caifás para planear la crucifixión de Jesús. ¿Cómo iban a crucificarlo? Que iban no a crucificarlo, pero cómo iban a matarlo. Ese era el plan. ¿Qué vamos a hacer para matarlo? No podían mandar a un asesino, no podían mandar a alguien a asesinarlo a escondidas por la noche o a cometer un homicidio de ese tipo, porque el pueblo se iba a levantar, lo iban a hacer mártir. Ellos lo sabían. Si lo asesinaban de manera arbitraria y a escondidas, el pueblo, los discípulos, iban a hacer de Jesús un mártir. Y ellos no querían que Jesús fuera un mártir. Ellos querían que el pueblo viera a Jesús como un criminal al que se le había aplicado la justicia, había sido encontrado culpable y por eso lo habían asesinado. No querían que fuera un héroe, no querían que fuera un mártir. Así es que, por eso es que buscan, planean, se organizan y traman la manera de poder enjuiciar a Jesús y asesinarlo. Así es que llegan en un acuerdo con Judas para poderlo asesinar, y en ese acuerdo es que encontramos ya, si puede ver su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Voy a brincarme, no voy a ir cronológicamente en el tiempo ya, porque a partir de ahora es el arresto, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Esta es la parte que quiero platicar con ustedes hoy, que es la crucifixión, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que quiero hablar con ustedes esta hora. Bien, dice Lucas, capítulo 22, versículo 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Cómo iba a ir Jesús? Según lo que está determinado. Y dice, me perdí. Según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta ahí nada más, hago una pausa. Este es el momento en que Jesús ya está en el día jueves. El día, algunos dirán que el miércoles, pero bueno, o el martes. Pero es el día en que Jesús está con los discípulos teniendo la cena.
una cena de preparación de la Pascua, la cena en la que Jesús iba a participar. Recordemos qué es la Pascua, ya se los he explicado antes. La Pascua es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es cuando, se los conté ya hace unas semanas atrás, es cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Faraón no los dejaba salir. Hubiera sido muy sencillo para los egipcios decir, vamos, salgan. Pero una de las cosas que Dios demostró en Egipto es que Él es Dios sobre todos los dioses. La batalla que se enfrentó en Egipto no solamente era por la liberación de Israel, sino era para romper en el corazón de los israelitas que los dioses egipcios no eran mayores que aquel Dios que los liberaba. ¿Sí está conmigo? Fueron 400 años en que los israelitas estuvieron en Egipto y aprendieron de la cultura de los egipcios. Aprendieron a adorar a sus dioses. Aprendieron a creer en los dioses de los egipcios. Durante 400 años, sumergido en una cultura, aprenden la cultura. Hermano, nosotros viajamos a Acapulco y regresamos hablando como mocoteño. Te vas a Veracruz y regresas hablando como veracruzano. Te vas a Yucatán y regresas hablando como yucateco. Y te fuiste una semana de vacaciones nada más. Ahora imagínate 400 años. 400 años donde ellos aprendieron la cultura de los egipcios. No solamente aprendieron a ser como los egipcios, sino aprendieron a pensar como los egipcios y adorar a sus dioses. Ellos, además de eso, fue puesto sobre ellos una mentalidad de esclavos. Por eso cuando claman en el libro de Éxodo y ellos empiezan a clamar, uno pudiera pensar, ¡ay, despertaron! No, dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios determinó los tiempos, antes de que Israel entrara a Egipto, determinó el tiempo que 400 años después saldrían. Durante 400 años ningún israelita se acordó de su Dios. Ninguno. Durante 400 años. Hasta que llega el tiempo en que es el tiempo de liberarlos y de repente se acuerdan de Dios. ¿Cómo? Pues no adoraban a otros dioses. ¿Cómo es que de repente se acuerdan del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob? La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando llega el tiempo, la pastora lo estaba explicando en la mañana. Cuando llega el tiempo y tú empiezas a orar, no creas que eres muy espiritual, hermano. Dios te está diciendo, ya, clama, es el tiempo. Es el tiempo de tu liberación, es el tiempo de tu sanidad, es el tiempo de tu restauración. Empieza a orar, ya es tu tiempo. Y de repente nos perdemos la oportunidad de hacer algo porque no, y si Dios no me escucha. Y entonces Dios pone en el corazón de los hebreos el empezar a orar por su libertad y Dios envía a Moisés. Y cuando llega el tiempo de su libertad, cuando llega el tiempo de su liberación, ellos empezaron a experimentar este mover de Dios en sus vidas y Faraón dijo, no, pero si Dios los hubiera sacado solo así, cuando ellos llegaran al desierto a adorar a Dios, y que lo hicieron, si ustedes se acuerdan, Moisés está en el monte Horeb recibiendo las tablas del Señor, los mandamientos, y abajo el pueblo de Israel se está haciendo un becerro de oro. ¿Se dan cuenta? Ahora, si Dios no hubiera demostrado el becerro de oro, lo hicieron porque dijeron, hagamos una imagen de Jehová. Y ellos dijeron, debe ser como un becerro, yo creo. O al menos el becerro es lo que nos pidió para ofrenda. Entonces, hagamos un becerro de oro para Jehová. Y esa es la manera que ellos creen que pueden invocar a Dios, a través de una imagen. Pero se imaginan si Dios no hubiera demostrado que era superior a los dioses de Israel, a los dioses de Egipto, con las 10 plagas. Ellos hubieran salido de Egipto adorando a esos dioses. Ok, ese momento en que son liberados es el momento de la Pascua. Ya se los expliqué, solamente lo estoy recordando. La muerte que llega a Egipto sobre los primogénitos, la muerte que llega a Egipto sobre los primogénitos es la rebelión o la rebeldía de Faraón para maldecir a los primogénitos de Israel. Amén. Amén.
Faraón decide que los hijos de Israel tienen que morir. Y dice, amenaza Faraón a Moisés, los amenaza que morirán. Cuando Moisés escucha esa amenaza, Moisés se voltea contra Faraón y le dice a Faraón, lo que tú has dicho le acontecerá a tu pueblo. Ahora hay una sentencia de muerte. Quiero que vea algo aquí. Moisés habla y Dios lo respalda. Moisés habla y el poder de Dios se mueve del lado de Moisés. Ahora Faraón habló y lanzó una maldición contra Israel. Quien lanza la maldición de muerte es Faraón. Moisés se voltea y le dice, no será sobre nosotros, sino sobre tu pueblo. Dios está respaldando a Moisés. Ahora Dios tiene que respaldar esas palabras de Moisés. Pero Dios es un Dios justo. Y el espíritu de muerte que iba a venir sobre la tierra de Egipto iba a barrer con todo. Iban a morir los primogénitos. Un espíritu de muerte sobre los primogénitos. Entonces Dios es un Dios justo. Dice, el espíritu de muerte va a tocar toda la tierra de Israel. Perdón, toda la tierra de Egipto y toda la tierra de Gosén, que era donde estaba Israel. Esa es la sentencia. Ahora Dios tiene que salvar a Israel. Y le dice Dios a Moisés, el espíritu de muerte vendrá sobre la tierra, pero yo voy a salvar a mi pueblo. Y la manera de salvarlo será con sus puertas marcadas con la sangre de un cordero, que ustedes van a comer esa noche y se van a preparar porque yo los voy a liberar. Entonces, ¿la sentencia para quién es? Para todos. ¿Quiénes se salvan? Los que creyeron y tomaron esa sangre y marcaron su puerta. Y entonces, al marcar su puerta, fueron librados de la muerte. ¿Sí está conmigo? Hoy mucha gente dice, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué Dios no acaba con la delincuencia de hermano? Porque va reparejo. Él es justo. Y tú puedes decir, no, pastor, pero no es lo mismo una persona que comete delitos a yo, que lo único que como es gente. Yo no mato personas, pero ¿cómo los apuñalan por la espalda? Es lo mismo. ¿Sí está conmigo? Entonces, si Dios barre con su juicio sobre toda la humanidad, todos perdemos. Y entonces Dios dice, ok, llegará el momento de un juicio, llegará el momento de juzgar a la humanidad, donde voy a barrer parejo, voy a aplicar mi justicia. ¿Quiénes se salvan? Los que marcaron su casa. ¿Cómo? Con la sangre del cordero. Y eso es la Pascua. La Pascua es el ejemplo de la liberación del pueblo de Israel que ahora se refleja en nosotros a través de una Pascua. ¿Cuál Pascua? La de nuestro Señor Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí está conmigo? Entonces lo que sucedió con Egipto es ejemplo de lo que iba a suceder con nosotros. Es ejemplo de lo que Jesús iba a hacer para liberarnos a nosotros. Y entonces el juicio que había sobre nosotros, el juicio que venía sobre nosotros, nosotros fuimos liberados. ¿Fuimos qué? Liberados. Fuimos liberados de la muerte por medio de Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces eso representa la Pascua. Jesús está cenando la Pascua. Y cuando está cenando la Pascua, les dice a sus discípulos, lo que acabamos de leer, les dice a los discípulos, alguien me va a traicionar, alguien me va a entregar. Yo sé a lo que he venido. Yo he venido a morir, a ocupar este lugar de la Pascua, porque ahora a través de mi sangre, a través de mi carne, se renueva este pacto. No se derriba el pacto, se renueva. Es decir, Jesús dice, establece los nuevos términos de ese pacto que Dios hizo con Israel cuando los liberó de Egipto. Si en Egipto los libró de la muerte, ahora Jesús nos libra de la muerte.
Si en Egipto el Cordero de la Pascua los libró del castigo que había sobre toda la tierra en aquel lugar, ahora nosotros somos liberados del castigo que había sobre nosotros en la tierra. Entonces, el sacrificio de Jesús viene a hacer esto. Ahora, cuando Jesús está con los discípulos, y lo que podemos ver nosotros, algo que me llama mucho la atención es que Jesús les dice, cuánto he deseado celebrar esta Pascua. ¿No? ¿Eso quiere decir que los años anteriores no lo había hecho? ¿Quiere decir Jesús que antes no habían celebrado la Pascua? No, sí lo habían hecho. Porque parte de lo que Jesús enseñó a sus discípulos fue a respetar la ley. La Biblia dice que Jesús no vino a quebrar la ley, sino a cumplirla. Mucha gente piensa y dice, es que Jesús era un rebelde y estaba en contra del sistema. No, Jesús estaba a favor del sistema. Él respetaba la ley. Era una persona respetuosa de los mandamientos de Dios. Y entonces cuando Jesús les dice a los discípulos, celebremos la Pascua, está cumpliendo con el mandamiento. Pero esta cena en particular era muy importante. Este momento era la última cena que Jesús iba a tener con ellos, y les dice a los discípulos, porque no la volveremos a tener hasta que el reino de Dios se cumpla, o hasta que los tiempos de Dios se cumplan. Así es que era el último momento que Jesús iba a tener con sus discípulos. Y mire qué inteligente es nuestro Señor. Siendo la última noche que iba a estar con ellos, la aprovechó al máximo. Tú puedes leer los evangelios y es el momento en que Jesús más enseñanzas tuvo con los discípulos y nos queda más claro acerca del tiempo que invirtió. Solo el evangelio de Juan invierte, me parece que son 4 o 5 capítulos para esa noche. Para una noche, 4 o 5 versículos de los 20, 21 capítulos que tiene Juan. No, perdón, se me olvidó el número. Pero los últimos capítulos solamente son de esa noche. ¿Qué tan importante es lo que Jesús hizo esa noche, que le da esa relevancia a los 4 evangelios para contarnos todo lo que Jesús hizo? Entre la oración, las enseñanzas, la administración, participar de la cena. Y son cosas que quiero mencionarles rápido para que usted lo pueda identificar. Pero si abre su Biblia, vámonos a Mateo. No, mejor. Sí, Mateo. Mateo capítulo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué es lo que iban a celebrar? La Pascua. Hoy nosotros decimos, celebremos la cena del Señor. No celebramos la Pascua. Sin embargo, la convocación que les hacemos es, vengan a celebrar la Pascua con nosotros. ¿La Pascua de los judíos? ¿Eso es lo que celebramos? No, nosotros no celebramos la Pascua de los judíos porque ese mandamiento no nos fue dado a nosotros. El mandamiento que nos fue dado fue el mandamiento de Jesús. Esto haréis en memoria de mí. Siempre que lo hagas, háganlo en memoria de mí. Entonces el mandamiento no es celebrar la Pascua. Tú y yo no somos judíos y por eso no celebramos la Pascua. Pero celebramos la Pascua que Jesús estableció. Él es el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Amén. Y dijo, todo esto lo celebraréis en memoria de mí, incluyendo la Pascua. ¿Ok? Dice, versículo 18. Estoy en Mateo 26, ahora versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mire, qué sorprendente. Ahí le dice le dice Judas, ¿seré yo, maestro? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y todos, ¿quién, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? O sea, mire, quiero que vea algo. Cuando nosotros nos obsesionamos por algo, no vemos las respuestas de Dios. Tú puedes preguntarle a Dios lo que quieras,
pero te obsesiona tanto por saber la respuesta. Es decir, tú le dices al Señor, imagínense que están ahí en la cena, y le dices al Señor, ¿seré yo maestro? Y tú esperas que el Señor te diga, no, hijo, tú no eres. ¿Cómo crees? Es fulano. Esa es la respuesta que esperamos. Pero estamos tan obsesionados de oír la respuesta que queremos oír, que no oímos lo que Dios nos dice. Entonces Jesús a ninguno le dijo, no, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no. Jesús no hizo eso. Y como nadie recibió la respuesta que esperaba, no se dieron cuenta. En otro evangelio dice que ninguno entendió las palabras de Jesús. Incluso le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Y los discípulos creyeron, seguramente lo mandó a comprar más pan. O lo mandó por los refrescos porque ya se acababan. Pero no entendieron las palabras de Jesús. ¿Sabe por qué no entendemos lo que Dios tiene para nosotros? O las respuestas de Dios para nosotros. Porque estamos obsesionados por recibir una respuesta. Incluso ya tenemos la respuesta que queremos que Dios nos diga. Y como no recibimos esas mismas palabras, a veces mi esposa y yo tenemos así como diferencias en la comunicación. Porque mi esposa me dice, oye, esto, y yo le contesto, pero no le contesto como ella espera que yo le conteste. Y entonces no digo las palabras que ella espera, y eso hace una discusión. Los discípulos están ahí con Jesús y le dicen a Jesús, ¿seré yo? Y ellos dicen, no, el que meta conmigo el pan al plato y moje su pan conmigo en el plato, ese es. Y va Judas y mete el pan y todos se quedan viendo, ¿quién será? Y Judas metiendo el pan, yo creo que hasta le hacía así. Y todos, ¿quién será? No sabemos quién puede ser. Y el Señor Jesús dando una respuesta que ellos deberían de entender y ninguno entiende. Hermano, nos quedamos pasmados, nos quedamos mirando la vida porque no escuchamos las respuestas que Dios tiene para nosotros. No entendemos sus respuestas. Pero no las entendemos no porque sean muy confusas o secretas o no están reveladas. No, sino porque nosotros ya tenemos una respuesta que queremos oír. Deja que Dios te sorprenda con su respuesta. Y mejor pídele a Dios, dame entendimiento para la respuesta. Dame la capacidad de entender lo que tú tienes para mí. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está aquí? Amén. Ok, amén. Bueno, seguimos ahí. Después de eso, el Señor Jesús ora, en el Evangelio de Juan lo puedes leer después con calma, pero el Señor Jesús ora al Padre. Voy a ir un poquito rápido porque quiero terminar con la resurrección, pero déjeme darle lo que está pasando en este momento en la última cena de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús ora al Padre y sabe, le da gracias a Dios, le da gracias al Padre y le dice, gracias porque me has permitido hacer esto, porque lo que tú me pediste que hiciera, lo he hecho. Nosotros esperamos que nos den gracias o que nos digan gracias por lo que hiciste. Es como si Jesús le dijera al Padre, deberías de agradecerme porque todo lo que tenía que hacer eso hice. ¿No sabe lo que está orando Jesús? Le está diciendo al Padre, gracias porque me ayudaste a hacer todo lo que tenía que hacer, lo que me pediste que hiciera. Por eso el apóstol Pablo dice, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer eso hice. Nos cuesta tanto trabajo dar gracias. Nos cuesta tanto trabajo agradecer. Sobre todo cuando lo que tienes que hacer lo hiciste. Hermano, dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. Ay, pastor, pero mi trabajo no me gusta. Dale gracias. Dale gracias a Dios por lo que hoy tienes. Pastor, es que mi casa no me gusta. Dale gracias porque ahora tienes donde estar. Pastor, es que lo que gano no me alcanza. Dale gracias a Dios porque tienes algo de dónde tomar. Por supuesto, el ser agradecido no es ser conformista. El ser agradecido demuestra en tu corazón que estás listo para recibir más. La gratitud de tu corazón refleja lo que está por venir. Jesús le agradece al Padre por todo lo que pudo hacer. ¿Y sabe qué era lo que le esperaba? Un nombre que era sobre todo nombre, o que es sobre todo nombre. Una corona mayor. Su destino no era la cruz. Su destino era la gloria posterior a la cruz. Cuando nosotros agradecemos a Dios y le damos gloria a Dios por lo que nos ha permitido hacer, hermanos, disfrutamos de las bendiciones de Dios. Y podemos disfrutar de más cosas. ¿Amén? Amén. ¿Está conmigo? Agradece al Padre, le pide al Padre, guárdalos del mal,
¿Se acuerdan cuando enseñó a los discípulos el Padre Nuestro? Cuando dice Padre Nuestro, etcétera, etcétera, y líbranos del mal, al final termina así el Padre Nuestro. Bueno, aquí ahora le está diciendo al Padre, Padre, guárdalos del mal. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Y en la oración también le dice al Padre, santifícalos. Santifícalos con tu palabra, le dice. Nosotros necesitamos de la palabra, hermano. La santificación que se produce dentro de ti y en tu vida es por conforme vas conociendo la Biblia y aprendiendo de ella. Y la Biblia te confronta y te enseña y te muestra cuál es el camino, lo que Dios tiene para ti. Y cuando Dios te muestra eso, tú vas entendiendo que la santificación no se trata de ser un santo con aureola y alitas en la espalda y que flotas. No, la santificación es que entiendes que Dios te está llamando a Él. Y no solamente para este mundo, también para la eternidad. Y esa es la oración de Jesús. Santifícalos, guárdalos, líbralos. Gracias por cada uno de ellos. Los que me diste te los devuelvo. Padre, son tuyos. Y esa es la oración de Jesús. Ese momento Jesús está orando por los discípulos. Y sabe, los discípulos lo están oyendo. Mi esposa me decía durante muchas ocasiones, en muchos tiempos me decía, es que yo no te oigo orar, no te veo orar. Y yo le decía a mi esposa, no, necesitas verme, el que me ve es el Padre. Bien espiritual, ¿no? Pero algo que aprendí de este texto es que es necesario que te vean orar. No para que presumas que oren, sino que puedes acercarte por tus hijos y ora por ellos. Aunque ellos se sientan raros, ay, déjame ya, no quiero que oren. Ora por ellos. Que vean que ellos son bendecidos de tu mano. Que ellos están al cuidado de Dios y que Dios cuida de ellos. Aunque oras en secreto, que es el mayor tiempo que tienes que orar por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, es el mayor tiempo que debes de orar en secreto. Toma tiempo para imponer manos sobre ellos y que ellos te vean orar. Los discípulos están viendo a Jesús y están oyendo la oración de Jesús. A verlo. No tengas temor de expresar tu fe o de decir cuánto amas a Dios. No estoy juzgando tu devoción, tu religión, tu práctica religiosa. Solamente estoy diciendo que ellos sepan que tú amas a Dios. No tengas temor a expresarlo. Porque eso va a fortalecer su fe en el momento de mayor necesidad. Ellos sabrán en quién refugiarse. No importa que en algún momento dijeron que no creían. En el momento de mayor necesidad, tu fe alimentará su fe para que ellos puedan creer. Aunque ellos digan, no, yo no creo. Ya creerán. Porque supieron que en tu momento de mayor necesidad clamaste a Dios y Él te respondió. Amén. Amén. Y solamente por probar dirán, pues si a mi mamá le funcionó, a lo mejor a mí me funciona. Si a mi papá le resultó, a lo mejor a mí me resulta. Pues voy a probar, a lo mejor algo pasa. Y probarán y se darán cuenta que Dios está ahí, porque Dios cumple su promesa de que serás salvo tú y toda tu casa. Amén. En ese momento de la cena, Jesús se levanta de la cena, están cenando. Recuerda cómo eran las mesas en aquel lugar. Era un cojín y ellos se sentaban al piso y la mesa quedaba a esta altura. Entonces en ese momento los discípulos están juntos, están todos reunidos y a esa altura pues huelen los pies. Entonces están cenando y empieza la discusión entre ellos. El Señor dijo que ya se va, que va a dejar el puesto vacío, que va a haber una vacante ahí entre ellos. Y entonces ellos empiezan a discutir quién iba a ser el mayor. Y empiezan a alegar, no, pues tú Pedro, a ti que te dieron las llaves y que tú vas a estar ahí en la puerta del cielo. Y empiezan a alegar quién iba a ser el mayor. Y el Señor Jesús oye esta discusión y se toma la molestia el maestro de levantarse de la mesa, de pararse de ahí donde están todos, ir por un lebrillo, quitarse su manto y tomar una toalla, fajarse la toalla, tomar el lebrillo y decirle a los discípulos, a ver, voltéense, gírense ahí donde están, les voy a lavar los pies. Y les lava los pies a todos ellos. Mientras ellos están peleando por quién va a ser el mayor, el Señor Jesús les da la elección de quién es el mayor. ¿Quién es el mayor de todos ellos? Jesús. ¿Y qué hace el mayor? Le lava los pies a todos. Y Jesús les dice, el que quiera ser el mayor debe servir a todos.
Hermano, el mundo nos dice que el mayor tiene que ser servido. El mundo nos enseña que aquel que manda tiene que ser servido. Yo recuerdo a un pariente mío que un tiempo estuve viendo ahí con él. Y yo me acuerdo que él llegaba del trabajo bien cansado y se zafaba los zapatos, se sentaba en su sillón frente a la televisión, se poseía del control remoto. Tomaba el control remoto, se sentaba ahí y su esposa, mi prima, bueno, mi prima política, llegaba, le zafaba los zapatos, le quitaba los zapatos, le decía, ¿qué quieres comer? Dice, esto, pues tráeme esto, y tráeme un licuadín. Siempre licuadín. Y todos se lo llevaban ahí al sillón. Yo no digo que no sirvas a tu esposo. Yo no digo que no le des, que no lo consientas. Consiente a tus hijos un sábado que se levanten tarde, que no vayan a ir a la escuela. Consiénteles y llévales el desayuno a la mesa. Perdón, a la cama. Consiente a tu mamá o a tu papá haciendo algo por ellos. Yo no digo que no lo hagas. Pero ahí era todos los días. Y todos los días era el que le rindieran servicio a él. Porque él era el hombre de la casa. Cuando yo vi eso, yo dije, cuando yo me case, yo no quiero que me sirvan. Yo quiero servir. Y hasta el día de hoy, mis hijos, no estoy mintiendo, mis hijos lo saben, mi esposa lo sabe, yo soy el que sirve, y no soy todo solo el que sirve, pero me gusta servir. Me gusta ir por, si faltan servilletas en la mesa, me paro por las servilletas, si falta agua, me paro por el agua. Yo no volteo a ver a mis hijos y, órale. Yo lo hago por ellos. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? Una, porque quiero darles ejemplo. Que ellos tienen que servir. Ellos tienen que servir en su casa. Porque al final de cuentas, Dios honra al que sirve. ¿Sí está conmigo? Si eres el patrón, sirve. Si eres el papá, sirve. No esperes a que te sirvan, por favor. Si eres la mamá, sirve a tus hijos. Si eso te golpea las espinillas, por lo menos di, ¡ay! Porque nosotros estamos llamados a servir. ¿A qué? Servir. Y Jesús le dice a los discípulos, el que quiera ser el mayor, sirva a sus hermanos, sirva a todos. Y Jesús lo hace con el ejemplo, porque nosotros hemos hecho aquí lavado de pies, y recuerdo un momento bien claro en mi memoria, que fue la primera vez que hicimos lavado de pies en el ministerio. Y cuando lo hicimos, los hermanos que estaban en aquel entonces, todos lloraban y decían, no, pastor, ¿usted cómo me va a lavar los pies? No, ¿por qué no? El Señor Jesús lo hizo. No. Y recuerdo un hermano que casi se enoja conmigo y me dice, no me vas a lavar los pies. Y le digo, si no te lavo, no te lavas conmigo. Ah, no sé, eso fue Jesús. Y no quería lavar los pies. ¿Y sabe por qué no quería? Porque le olía. Dice, no, ya hasta que me apartó y ya le había lavado los pies a todos, le digo, te lo tengo que lavar. Dice, no, hermano, es que ya me dijo, me huele. Ah, pues por eso te los voy a lavar. No, quítate los zapatos. No, quítate. Se los quitó. Hermano, no sé. Pero el hermano me dijo, hermano, me apestaban. En la mañana que me puse los calcetines y los zapatos me apestaban. No me imaginé que usted los fuera a lavar, me los hubiera lavado, pero seguramente me seguirían apestando. Pero cuando le quité los zapatos no olían a nada. Él estaba sorprendido. No huele, ¿no? ¿Qué pasó? Digo, ¿Dios tuvo misericordia de mí? ¿O tuvo misericordia de ti? Una de las dos. Pero no me olvido de eso porque el hermano finalmente se dejó y después de que terminamos de lavarle los pies a todos, los hermanos estaban llorando y yo decía, ¿pero por qué están llorando? Hermano, no estamos acostumbrados a que nos sirvan. Pero cuando se trata de que nos sirvan, quisiéramos ser quien manda para poder obligar a alguien a servir. La lección de Jesús no es porque mandas que los demás te sirven, sino es porque el que sabe que manda ha aprendido a servir. Entonces no se trata de los que son servidos, no se trata de ustedes, se trata de la lección de aquel que está aprendiendo a servir.
en tu casa, no solamente es darle la lección a tus hijos, yo como soy bien humilde les voy a servir a todos. No, es porque has aprendido y entiendes que tú eres el que tiene que servir. No es dar una lección de moral, no es dar una lección de servicio, es entender que eres llamado a servir. ¿Está conmigo? Y eso está pasando en la última noche con Jesús. Después, cuando Jesús dice que alguien lo iba a traicionar, ninguno de ellos sabía quién era, pero en ese momento es importante dos lecciones. No solamente Jesús dice que uno lo va a entregar, sino que también Jesús le dice a Pedro, me vas a negar. Pareciera que es lo mismo, Judas traicionándolo y Pedro negándolo. Las actitudes son las mismas, los dos desconocieron todo lo que Jesús había hecho por ellos. La diferencia, miren, Pedro, entre todo su carácter voluble y ese mal genio que de repente tenía Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. A Judas le dijo, me vas a entregar, o ve y entrégame, o ve y haz lo que tengas que hacer. Judas no resistió eso. Pedro, cuando Jesús le dice, me vas a negar 3 veces, Pedro trata de resistirse. Dice, no, Señor, ¿cómo crees? Contigo hasta la muerte. Aunque Jesús insiste, Pedro, ¿me vas a negar? No solamente me vas a negar 3 veces. Y el otro, no, Señor, ¿cómo crees? Hasta espada se compró para defenderlo. Y me hizo pensar que mientras tú, mi esposa, hoy en la mañana, lo mencionaba también. Deja de hablar las cosas que no quieres ver. Deja de aceptar las cosas que no quieres ver. Deja de aceptarte como un derrotado. No quiero pensar lo que estaba sucediendo, quiero imaginarme lo que estaba sucediendo en la cabeza de Pedro cuando Jesús le dice, me vas a negar. Y la lucha en su interior dice, no, es que, ¿cómo lo voy a negar? O sea, yo entiendo que Jesús es el maestro, que es profeta, que conoce todas las cosas, pero yo no quiero negarlo. Lo amo a mi Señor, ¿cómo lo voy a negar? No me explico en qué momento lo voy a negar. Ahora, si Jesús le hubiera mostrado la escena cuando lo estaba negando, y Pedro hubiera visto cómo negaba a Jesús, y hubiera, así como una película así en su iPad, y hubiera mostrado a Jesús, mira, aquí está la película, está la evidencia. Si Pedro lo hubiera visto, seguramente dice, sí, Señor, tienes razón, perdóname. O sea, tienes razón, no sé qué momento o qué pasó por mi cabeza, pero tienes razón, es verdad, te voy a negar. Pero como Pedro no vio eso, Pedro se resiste a aceptar que eso iba a pasar. Y dice el maestro, sí, tienes razón, tú eres el Señor, tú lo conoces todo, conoces mi corazón, conoces todos los tiempos, eres profeta, pero no te quiero negar. Mientras que el otro, Judas, Jesús le dice, el que me va a entregar, mete conmigo su pan al plato, y ese lo va a entregar. Y Judas, ¿qué hace? Todos, yo seguro, se agarraron las manos todos, y no, yo no. Pero Judas no. Seré yo, maestro. Esto es lo que quiero que vea de este momento. Probablemente estés luchando con muchas cosas en tu corazón. Diseños del diablo, pensamientos equivocados. Probablemente en tu corazón estés luchando con actitudes, con acciones que tú dices, es que esto ya no está bien en mi vida. Palabras, pensamientos, cosas que ya no quieres vivir o practicar. Y en tu interior tienes esa lucha constante acerca de lo que no debes de hacer o las actitudes que no debes de tener. Ok, no te rindas. No metas el pan al plato. No digas, seré yo maestro y estés haciendo lo que no debes hacer. Resístete un poco. Es verdad, Jesús tenía razón y Pedro lo iba a negar. Pero en su corazón Pedro no aceptaba que eso fuera así. Había una resistencia de que eso fuera a pasar. Hermano, resiste. No te rindas. No digas así soy y qué. O esto no va a cambiar nunca en mí. O esto no va a mejorar en mi vida. Sigo teniendo el mal genio, exploto por todo, me peleo con todos, blasfemo, maldigo, miento, hago esto, hago lo otro. No te rindas. No aceptes que ese es el diseño de Dios para tu vida, porque no lo es. El diseño de Dios es que tú seas su hijo. ¿Sí está conmigo?
Entonces podemos ver los dos personajes, Judas y Pedro, pero podemos ver las actitudes que tuvieron los dos. Y lo maravilloso de esto es que aun cuando Pedro falló y Pedro se equivocó, Jesús vino y lo restauró. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok. Durante esa noche y el día siguiente hubo 3 juicios judíos y 3 juicios romanos contra Jesús. 6 juicios. A Jesús lo juzgaron 6 veces. Perdón que no les dé los textos bíblicos y que me vaya muy rápido, pero están ahí en los evangelios. Y hubieron 3 juicios contra Jesús. 3 juicios romanos, 3 juicios judíos. El Sanedrín lo enjuició con mentiras, con blasfemias, con falsos testigos. Llegó ante Pilato, se lo llevaron, volvió con Pilato. Y aunque Pilato no quería condenarlo, la presión del pueblo lo hizo condenar. Y entonces el juicio contra Jesús. Uno puede decir, pero qué ingratos, ¿por qué tanto juicio? ¿Sabe? Recuerden que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí se acuerdan de eso? El Cordero que se ocupaba para el sacrificio, para la expiación de pecados, tenía que ser revisado por el sacerdote para que no fuese hallado defecto en él. Y entonces poderlo ofrecer como sacrificio. ¿Amén? ¿Sí me escuchó esto? Ok. El cordero que va a ser sacrificado para el perdón de pecados tiene que ser revisado minuciosamente por el sacerdote para que no tenga defecto. ¿Sabe qué le hicieron a Jesús? Lo revisaron. Y al final dicen los evangelios que no se halló pecado en él. Es decir, era el cordero perfecto para el sacrificio. Por eso es que fue juzgado de esa manera. Fue revisado y tuvieron que acusarlo injustamente, tanto que con Pilato dijo, yo no lo encuentro culpable de nada. Yo me lavo las manos. Eso es lo que dijo Pilato. Él no es culpable. Y entonces la gente gritó, crucifícale, crucifícale. Dice, hasta la esposa de Pilato le dice a Pilato, oye, ese hombre es inocente, no te metas en problemas. Y Pilato sale con el pueblo y dice, ok, yo lo encuentro inocente, él no es culpable, para mí ya lo azotamos, ya lo castigamos, lo vamos a liberar. ¿A quién quiere que libere? A Barrabás. Y ese juicio, esa revisión que le hicieron a Jesús, fue precisamente para encontrarlo culpable. Lo hallaron culpable no porque fuese culpable, sino porque lo hicieron culpable. ¿Y sabe por qué lo hicieron culpable? Porque tú y yo éramos culpables. Y entonces Él tenía que llevar nuestras culpas, nuestras responsabilidades. Él las tuvo que llevar a la cruz del Calvario. Entonces Él fue sentenciado no por lo que Él hizo, sino por lo que tú y yo hicimos. Amén. Ahora, ¿quién lo hizo culpable? ¿Sabe quién lo hizo culpable? El sacerdocio hebreo, los judíos. ¿Sabe quién sentenciaba al corderito para el perdón de pecados? El sacerdocio. El simbolismo de lo que pasó con Jesús es la representación de la ley de Dios para que se cumpliese lo que Dios había establecido. Entonces, no es casualidad que fuera encontrado culpable por el sacerdote. No es casualidad que fuera revisado minuciosamente y no haber encontrado nada. El corderito que se ofrece para el perdón de pecados, ¿a poco es culpable? No, pero lo hacen culpable y entonces ahí es cuando llevan nuestros pecados. ¿Sí está conmigo? Entonces eso fue lo que pasó con Jesús, para que su sacrificio fuera válido y entonces fueran redimidos todos nuestros pecados. Amén. Usted puede leer después con calma el Salmo 22, léalo completo, anote por ahí y revise el Salmo 22. El Salmo 22 es como la expresión de lo que le aconteció a Jesús en el momento del sacrificio. El Salmo 22 nos enseña las palabras que en algún momento Jesús dijo en la cruz, pero que fueron escritas por el salmista muchos años antes, que expresaban lo que Jesús iba a sufrir en la cruz del Calvario. ¿Amén? Pero lo maravilloso es cómo termina este salmo. No se lo cuento para que usted lo lea. Y aunque sea por curiosidad, le dé una ojeada ahí.
Ok. Cuando tú lees la Biblia, seguramente pasarán preguntas y tendrás dudas acerca de lo que está escrito ahí. Te generarás certezas, tendrás fe y creerás y de wow, esto que pasó y esto que Dios hizo o dijo. Pero hay un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 19, donde nos cuenta cómo Jesús ya es sentenciado, declarado culpable y lo van a crucificar. Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice, vamos a leer del versículo 17. Ya Jesús fue sentenciado. Eso ya sucedió en la madrugada de la noche del jueves, madrugada del viernes. Es encontrado o sentenciado a morir en la cruz por causa de que el pueblo gritaba, no porque fue hallado culpable, sino porque el pueblo gritaba crucifícale. Y entonces Pilato, que era la autoridad civil romana en aquel lugar, determina que tiene que ser crucificado. La sentencia a muerte es la crucifixión. Para esto, Jesús ya había sido azotado, los soldados romanos ya se habían burlado de él. Perdón que lo diga así tan cruelmente, sobre todo por los niños, pero es lo que pasó. Y Jesús fue hallado o sentenciado culpable, no porque lo fuera, pero fue azotado, latigueado, lastimado su espalda, le habían arrancado la barba. Hace poquito un pelito de mi bigote me estaba haciendo cosquillas y le digo a mi hijo, oye, por ahí me está molestando un pelito, y lo agarra, me dijo, a ver, creo que es este. Y sentí que se me subían todos los colores y sabores. Ahora imagínense a Jesús. A él lo agarraban de la barba y le jalaban la barba para arrancársela. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y dice la Biblia que cuando se la pusieron, se la clavaron con un palo, le pegaron a la corona para que se le incrustara. Le pusieron, después de haberlo azotado, su cuerpo estaba herido, lastimado, y le pusieron la túnica color púrpura. Cuando le pusieron la corona, le pusieron una túnica color púrpura para burlarse de él, que era el rey de los judíos. Y después de que se la pusieron, se la jalaron. ¿Y has sentido cuando se te pega la tela o en una herida, cómo se siente cuando se arranca? Bueno, a él se la quitaron. Y si ya había secado la sangre, después de haber secado, se la volvieron a abrir las heridas. Y en todo ese sufrimiento, antes de llegar a la cruz, dice la Biblia que él no dijo nada. Él no dijo nada, sino como un cordero llevado al matadero, no salió sonido o grito o expresión o maldición contra aquellos que lo lastimaban. Aquí ya, en el versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, dice, y él cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Se acuerdan de eso que ponen en los crucifijos que dice INRI? ¿Ah? ¿Lo han visto? Esas son las siglas que han simplificado porque el texto estaba escrito completo, que estaba escrito ahí en griego. INRI. La I en realidad era una J, que en griego se escribía Yeshua, se escribía Jesus. Entonces era la I de Jesús. Luego la N, Nazareno. R, Rey, y la otra I, Judíos. Entonces la I era como la J en aquel entonces. Entonces eso significa INRI. Cuando lo vean, ya saben qué significa. ¿Qué significa? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso fue lo que fue escrito ahí. Ahora, ¿quién le dio ese título?
Pilato le dio ese título. Veamos, ¿qué dice Pilato? Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, ¿cómo? En hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Ahora, ¿Jesús dijo que era rey de los judíos? No. De hecho, cuando Pilato le preguntó, dijo, ¿es verdad que tú dices que eres rey de los judíos? Jesús le dijo, no, tú lo has dicho. Mi reino no es de este mundo. Si yo digo que soy rey de los judíos, estoy limitando mi reino a este mundo, solo a los judíos. Pero yo no vine a salvar solo a los judíos, yo vine a salvar al mundo. Mi reino no es de este mundo, mi reino trasciende este mundo. Por eso cuando las personas tratan de meter a Dios en las condiciones humanas, no cabe Dios, porque Dios no está sujeto a las leyes humanas. Cuando dicen, ¿y quién creó a Dios? Bueno, es que Dios no entra dentro de la creación humana. Dios está por encima, por arriba. Las leyes que rigen a los humanos no rigen a Dios. Entonces Jesús dice, mi reino no es de este mundo. ¿Sí está conmigo? Ok, ese título se lo dieron a la gente, los mismos sacerdotes. ¿Con qué te haces llamar el rey de los judíos? Yo no. Ok, sigamos leyendo. Sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato, dijo, lo que he escrito, he escrito. Y a este punto quiero llegar. El jefe de esa región, Pilato, el gobernador de esa región, dice, lo que he escrito, he escrito. Yo no lo voy a quitar. Así lo dije, así lo escribí y así se queda. Si este hombre entiende el principio de su decreto, entiende el principio de lo que escribió, ¿ustedes creen que Dios no entiende ese mismo principio en su palabra? Que Dios no deja claro que lo que Él escribió tendrá cumplimiento. Por eso dice la Biblia en Isaías, que la palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, no regresa al vacío. Que la palabra de Dios sale y cae sobre la tierra. ¿Cae sobre dónde? La tierra. Sobre la tierra, como la lluvia y como la nieve, que moja la tierra, que germina las semillas y hace que produzca fruto, de manera que la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la dijo. Hermano, lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en la Biblia, tendrá cumplimiento en tu vida. Para bien, para bendición, para salvación, para redención. Esa es la palabra de Dios. Y lo que Dios ha determinado sobre ti se cumplirá. ¿Sí está conmigo? Si Pilato se atreve a decir lo que he escrito, lo he escrito y ya. No me aleguen. Ahora imagínense Dios diciéndote, hijo, lo que he escrito acerca de ti, lo he escrito. Lo que dije acerca de tu casa, ya lo dije. Lo que hablé acerca de tus hijos, ya lo hablé. Tu bendición, tu salud, tu restauración. Yo soy Dios. Y no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Así es que ya lo dije y lo haré. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí mi segunda enseñanza. Ya llevo 2. ¿Qué horas cambió, pastor? Pues ya voy ya terminé la segunda, ahora quiero enseñar la tercera. Lo importante de un día como hoy es la muerte, la sepultura de Jesús y la resurrección. Amén. Jesús murió. Otra vez vuelvo a lo que empecé hace rato. Viernes o miércoles, como quieras, pero murió. Lo que es indiscutible es que resucitó el tercer día. Resucitó el domingo por la mañana. La Biblia dice que el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron a ver qué había pasado con Jesús. Iban a ungir su cuerpo. Y quiero que vean conmigo en Primera de Corintios, capítulo 15, ya no yendo solo a los evangelios, sino a lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sabe? Pablo es un caso bien interesante porque antes de ser Pablo era Saulo.
Y cuando los cristianos decían que Jesús había resucitado, a Saulo le enojaba. ¿Cómo que resucitó? Mentirosos, cuentacuentos, y los perseguía, hermano. Dice la Biblia que Saulo perseguía a los cristianos y consentía con la muerte de ellos. Incluso pidió cartas al Sanedrín, a las autoridades judías, para que le dieran autoridad para matar cristianos. Y él perseguía a los cristianos y los mataba. Los sacaba de las greñas de sus casas. Imagínate que estás desayunando y tocan a la puerta. ¿Quién? ¡Saulo! ¿Cuál Saulo? El de Tarso. ¡Ay, corran! Y en lo que corrías abrían la puerta, se metían y de los cabellos los arrastraban hasta llevarlos a una plaza pública para asesinarlos. Ese era Saulo. Él mismo lo describe. Yo, Saulo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, dice, en cuanto a celo de Dios, tenía tanto celo de Dios que perseguía a los cristianos. Porque decía que los cristianos estaban blasfemando. Imagínense, el mismo apóstol Pablo, que por algún momento negó la existencia de Jesús, el mensaje de Jesús, pero sobre todo la resurrección de Jesús. Pablo se toma el tiempo para explicar lo que en algún momento no entendía, porque trataba de entenderlo en su lógica humana, en su religiosidad, y eso no le alcanzaba para comprender la resurrección. Por eso muchas veces cuando tratamos de entender la resurrección desde el punto de vista lógico, no te cuadra, no te encaja. No te cuadran los días. ¿Cómo 3 días desde el viernes? ¿Cómo 3 días desde el miércoles? No, a ver, algo está mal, estás mintiendo. No te cuadra porque tratas de entenderlo desde tu lógica humana. No entra tu espíritu porque lo filtras a través de la religiosidad. Y a Pablo le sucedía eso cuando era Saulo. Cuando se encuentra con Jesús finalmente, eso cambia en el corazón de Pablo. Y Pablo ahora se toma el tiempo para explicarle a los corintios cómo es que sucedió la resurrección. Lea conmigo, 1 Corintios capítulo 15, le dije, ¿va? Ahora leamos versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no se pone a explicar que si murió el miércoles, que si murió el viernes. Él dice, al tercer día, conforme estaba escrito, así fue que pasó. Jesucristo resucitó. Amén. Y menciona 3 cosas importantes: que murió, que fue sepultado y que resucitó. Este es lo que tiene que quedar en nuestro corazón bien claro, hermano. Primero, que murió. Y Pablo explica por qué murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Pablo lo deja clarísimo. La razón por la que Cristo fue crucificado no fue porque fuera una mala persona, no fue porque fue hallado culpable. La razón por la que Cristo murió fue por nuestros pecados. Por los tuyos, por los míos. Por los de los más chiquitos y por los de los más grandes. Pablo deja bien claro que Jesús resucitó. Al final lo explica. Mire, déjeme decirle leyendo. Porque otra vez, el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sabe quién es Cefas? Cefas es Pedro. Que apareció a Pedro y después a los 12. Y ahorita vamos a ver por qué. Y dice, y versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribe esta carta a los corintios, muchos de esos testigos, de esos 500, que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, es decir, vieron que Jesús había resucitado, no porque lo vieron salir de la tumba o porque lo vieron traspasar la tumba, no. Fueron testigos de ver a Jesús ya resucitado. ¿Cuál era el testimonio que Jesús daba de que había resucitado? Sus huellas, sus marcas, las heridas en su cuerpo. Bueno, dice Pablo, hubo 500 testigos, de los cuales aún viven, muchos de ellos y otros ya duermen. Esto es importante acerca de la resurrección. 1, porque en el momento en que Pablo escribe la carta, muchos testigos están vivos.
Si lo que Pablo está diciendo, o lo que los cristianos estaban diciendo acerca de que Jesús había resucitado, el hecho de estos testigos oculares, muchos no eran cristianos, muchos eran de los guardias del Imperio Romano, y habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Si lo que los cristianos decían era falso, si Jesús, el Cristo que se predicaba resucitado, eso era falso, entonces estos testigos podrían decir, hey, lo que están diciendo los cristianos no es verdad. Pero los únicos testimonios que salieron a la luz eran de aquellos que decían, sí, Jesús ha resucitado. Ahora son 500 personas, uno podría decir, bueno, 12 los consigues, los hipnotizas, haces una psicosis colectiva ahí con 12 personas, pero 500 en diferentes lugares y al mismo tiempo testificando que Jesús había resucitado. Históricamente, testimonios como estos, a través del método científico, esto demuestra que un testimonio de uno o dos es verdadero. Ahora 500, hablando del mismo testimonio, del mismo acontecimiento, que fueron testigos en diferentes momentos y en diferentes lugares, pero era el mismo acontecimiento. Jesús ha resucitado. Eso es una muestra, es una prueba de muchas que hay, es una prueba de decir Jesús resucitó. ¿Sí está conmigo? Ok, por si te preguntan, ¿y cómo sabes tú que Jesús resucitó? Mira, yo no estuve ahí, pero al menos hubo 500 que sí, más los 12, más Pedro, que fueron testigos de la resurrección de Jesús. ¿Amén? Ok. Solo lo quería mencionar para que usted lo supiera. Ok. Ahora dice en este texto que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó. ¿Por qué son importantes estas tres cosas? Primero, porque Jesús murió por nuestros pecados. ¿Por qué fue sepultado? Porque en ese sepulcro, en esa sepultura de Jesús, hay un acontecimiento importante. ¿Sabe? Cuando tú siembras algo, una semilla, y la siembras, ¿qué es lo que hace esa semilla? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué hace la semilla? Crece y produce vida. Una semilla que parecía que no había nada, o que no tendría nada. Tú ves una semilla y le dices a alguien, mira, aquí hay un árbol. ¿Cómo un árbol? Es una semilla. No, hay un árbol. No, es una semilla. Bueno, siembra la semilla. ¿Había un árbol en la semilla o no? Sí. Que Jesús fuese sepultado era para dar vida. La resurrección de Jesús era que la tierra tenía que recibir esta semilla que produciría vida a la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Muerta en sus delitos y pecados. Cuando Jesús es sepultado, lo que produce es vida en la tierra. Y cambió la naturaleza de la tierra y su historia a través de su sepultura. Su resurrección es la victoria sobre la muerte. Eso pasó. Jesús resucitó y tuvo victoria sobre la muerte. ¿Amén? Amén. Ok, ahora déjeme explicarle algo y con esto voy terminando ya. Sé que hay muchas cosas que suceden y acontecen con la muerte y resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sé que hay muchas cosas que podríamos hablar y no nos alcanzaría un domingo de resurrección para hablar de todas ellas. De hecho, estoy tratando de recuperar esa enseñanza de 8 horas que dimos hace algunos años atrás. Estoy tratando de recuperarla para podérselas transmitir o compartírselas y que la hagan en pedacitos. No para predicarla aquí, sino para que ustedes la escuchen en internet. La voy a partir en pedacitos y ustedes la pueden oír por lecciones. Porque hay muchas cosas que son importantes. No podríamos hablar de todo, pero quiero enfocarme a 4 cosas que cambiaron en la naturaleza nuestra, quienes hemos creído, no en todos, en quienes hemos creído, acerca de la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucita, Él no solamente va a visitar a estos 500 que fueron testigos, visita a sus discípulos y hace muchas otras cosas más que no están escritas en la Biblia, que estoy seguro que sucedieron. Hay cosas que mi imaginación vuela de repente y digo, se me hace que Jesús anduvo en otras partes predicando el Evangelio. Entre ellos se vino a México y les habló aquí a los mexicas, a los aztecas acerca de él y de su reino. Y por eso cuando llegaron los españoles encontraron que había templos sin dioses, sin imágenes, sin ídolos y que esperaban
al Hijo del Dios Todopoderoso. Lean la historia de México, en los conquistadores. Hay un fray, no se me olvidó, luego le doy el dato. Pero hay un hombre, un sacerdote de esos frailes que evangelizaron a los nativos mexicanos, que cuenta que encontraron algunos templos sin ídolos, sin imágenes, y que le preguntaron: ¿y aquí a quién adoran? Y ellos dijeron: al Dios del cielo. ¿Y quién es este Dios del cielo? Es Dios, Él va a venir otra vez por nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Y por qué no ofrecen sacrificios ustedes? No, porque Él ya se sacrificó. Y estaba aquí en nuestro territorio. Yo digo, para mí que Jesús vino para acá. O Él o uno de sus discípulos. Y llegaron aquí a estas tierras antes de que llegaran los conquistadores. Y por eso, cuando llegaron los españoles, ellos dijeron: ya viene otra vez este hombre del que se esperaba, estos hombres de barba blanca, de tez blanca, que se esperaban. Ya se esperaban. Ya me estoy saliendo del tema. Necesito darle más datos para que usted lo lea. Pero creo que este momento de Jesús, que hizo muchas cosas, hay 4 cosas que me gustaría dejar en su corazón acerca de la resurrección de Jesús, que Jesús hizo. 4 cosas que usted puede leer en el Evangelio de Juan. La redención de Jesús. Jesús nos redime del pecado, pero además de redimirnos del pecado, nos da una nueva naturaleza con su resurrección. Dice el apóstol Pablo: en vano sería nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no resucita, seríamos los más dignos de conmiseración o de misericordia o de lástima, porque nuestra fe está muy equivocada. Pero dice Pablo: pero Jesús resucitó. Y entre todas las cosas que hizo, Jesús cambia la naturaleza de sus discípulos para que ellos se conviertan en los testigos eficaces que eran o que debían ser. Primero, Jesús resucita, se levanta de los muertos y aparece a sus discípulos. En Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y entre las cosas que Jesús hizo fue dar redención a la vida de los discípulos, a la vida de los que creían en Él, para que fueran personas completamente distintas. Lo hizo en Pablo, lo hizo en Pedro, lo hizo en todos los apóstoles y en todos aquellos que creyeron. Pero han pasado los siglos y nosotros nos hemos conformado solamente con creer que Jesús resucitó, nada más. Pero no creemos todo lo que implica la resurrección de Jesús. Y déjeme le recuerdo estas 4 cosas que encontré. Primero, Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuando llegó la noche de cuándo? Del primer día de la semana. ¿De cuál día? Del día que Jesús resucitó. Es decir, un día como hoy, domingo, primer día de la semana, en el que Jesús había resucitado. Los discípulos, llega la noche y los discípulos se reúnen. Dice: el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos ahí? Estaban orando, estaban buscando al Señor. ¿Por qué estaban reunidos ahí? No, por miedo. ¿Por qué se escondieron? ¿O por qué se reunieron? Por miedo. Todavía no entienden este principio de la búsqueda, de la oración, de acercarse a Dios. Se reunieron porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque Jesús había resucitado. El cuerpo había desaparecido. El Sanedrín andaba buscando a aquellos que se hubieran robado el cuerpo para decir que Jesús había resucitado. Los soldados. Hay una película que se llama La Resurrección de Jesús. Es una película que tiene un concepto cristiano. No está hecha por cristianos, pero está más apegado a la Biblia. Y habla de un centurión romano que es asignado a investigar si es verdad que Jesús resucitó o no. Véanla, está buenísima. Creo que está no sé dónde está, pero búsquenla. Se me olvidó dónde la vi. Es que no me acuerdo si en una plataforma o en YouTube, no me acuerdo, pero se llama La Resurrección. Y habla precisamente de la resurrección de Cristo. Y es interesante porque hace una narrativa que no está fundada en la Biblia, por eso digo que no es hecha por cristianos o que tiene un fundamento bíblico, pero tiene un apego a la Biblia. Y por supuesto crean una historia acerca de este centurión
que hace la investigación. Y es interesante cómo él va descubriendo en toda su investigación que al final llega a la conclusión de que Jesús sí resucitó. Entonces muestra las evidencias, muestra los testimonios, en fin, crea toda una historia ahí. Y mientras los están buscando, ahora están buscando a los cristianos, porque el cuerpo de Jesús no está en la tumba. La piedra no era una piedrita, no era una puerta que se podía mover, era una piedra enorme, que fue removida y Jesús ya no estaba ahí. Entonces, como Jesús ya no estaba, ¿a quién creen que van a culpar porque el cuerpo ya no estaba? A los discípulos. El mismo Sanedrín le fue a decir a Pilato, oye, este hombre que acabamos de crucificar y que está ahora sepultado, este mismo hombre ahora, él dijo que resucitaría el tercer día. Por eso te rogamos que vayas y pongas una guardia y pongas un sello, tu sello de gobernador de la región, ahí en la piedra, para que cuando se rompa el sello encontremos que alguien profanó la tumba y se robó el cuerpo. Así es que pon guardias todos los 3 días, con sus 3 noches, pon guardias para que no se roben el cuerpo y después digan que resucitó. Entonces sucede lo que tenía que suceder, que Jesús resucita, y entonces dijeron, no, se robaron el cuerpo. ¿Qué hacen los discípulos? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque tienen miedo. Y dice la palabra, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mire, una de las cosas que encuentro que Jesús hizo primero fue restaurar a sus discípulos. El miedo nos hace hacer muchas cosas. Y entre las cosas que nos hace hacer es pecar. El miedo nos hace... Miren, deje pongo en orden mis ideas, que quiero decirle tanto. Pilato sabe que Jesús es inocente. Su esposa le dice a Pilato, oye, Jesús es inocente, ese hombre es inocente. Pilato quiere liberar a Jesús, pero por miedo a la reacción del pueblo, termina condenándolo. El miedo nos hace hacer cosas, el miedo a ser rechazados, el miedo a no formar parte de un grupo, el miedo a ser señalados, a ser criticados, a ser llamados religiosos o fanáticos, nos hace participar de cosas de las cuales no deberíamos participar. El miedo también nos hace escondernos y no nos permite alcanzar nuestro propósito y lograr el diseño de Dios en nuestras vidas. Nos escondemos por miedo. Los discípulos estaban escondidos, tenían miedo. Y lo que hizo Jesús fue cambiar eso. Y les dijo, paz a vosotros, le dijo. ¿O no? Ahora, la paz que le está dando Jesús es la misma paz que les dijo antes, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no les doy la paz como el mundo les da. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hoy tengan paz, dice el Señor. La palabra shalom que usa Jesús no es solamente la paz de sentir tranquilidad, sino es la paz que genera justicia. Es la paz que produce en nosotros rectitud. Cuando nosotros tenemos paz en el corazón, no tomas una mala decisión por el qué dirán, o por quedar bien, o porque no te vean mal, o qué van a pensar de ti. La paz que te da Jesús te hace actuar conforme a la justicia de Dios. Y haces lo que tienes que hacer. Ni siquiera te vuelves una persona religiosa. Simplemente actúas bajo su justicia, bajo ese shalom de Dios. ¿Sabe? La palabra shalom no solamente es paz, es también salvación. Cuando Jesús les dice mi paz, o la paz les doy, o paz a vosotros, le está diciendo sean salvos, no tengan miedo. Una de las cosas que el pecado hace es que nosotros nos sintamos culpables a causa de lo que hicimos. Y creemos que lo que hicimos nos condena delante de Dios. Jesús le dice shalom, paz a vosotros. Yo ya acabo de bajar de la cruz, ¿no vieron?
Acabo de estar en la cruz, estas son mis heridas. Ese es el testimonio de que estuve en la cruz para darles salvación, para darles shalom, para darles paz. Una de las cosas, por eso creo que definitivamente lo que vino a hacer Jesús después de su resurrección fue aparecer a sus discípulos para quitarles el miedo. Estaban escondidos por miedo. Estaban escondidos por temor. Después de la resurrección de Jesús y de su ascensión, después de que ascendió al Padre, les dijo, vayan a Jerusalén, pero ya no vayan con miedo. Estén ahí y esperen la venida del Espíritu Santo. Son dos circunstancias distintas. La primera, estaban escondidos por miedo. La segunda, estaban reunidos, ahora sí como decían hace un momento, buscando al Señor. Esperando la llenura del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús, hermanos, es para deshacerte del miedo. Deshazte de tu temor. De la inseguridad que esto produce en tu vida. De la falta de decisión. Del tomar o tener la actitud correcta como alguien que ha sido redimido. Ya no hay algo más que pagar, que tengas que pagar tú. Jesús ya lo pagó en la cruz. Amén. Segunda cosa que encuentro. Ahí mismo estamos en Mateo, Juan. Ahora en el capítulo 20 mismo ahí, pero ahora lea el versículo 24. Está ubicándose unos versículos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuándo Jesús vino? El mismo día del domingo en la noche. Otro evangelio dice 8 días después. Dice, le dijeron, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. 8 días después, ¿eso cuándo fue? Primero, ¿cuándo sucedió esto? El domingo en la noche, cuando Jesús resucitó. Le dicen, acaba de estar Jesús con nosotros. Ay, no les creo. Hasta que no haga yo esto, no lo creeré. 8 días después, ojo aquí, porque si algo retrasa tu milagro, es tu incredulidad. Y aquí nada más le tocó a Tomás esperar 8 días. Pero hay quienes han esperado años por su milagro. Hay quienes están esperando por años que Dios les diga, aquí están mis manos, aquí están mis pies, este es mi costado, mete tus dedos. Ay, no, ¿por qué? Porque no crees cuando el pastor te dijo, hermano, tu milagro está a la puerta. No, hasta que no lo vea. Hasta que no lo vea, entonces creeré. Y el Señor te dijo ya 8 días antes, por testimonio de los testigos que estuvieron ahí, ya sucedió, ya vino, ya resucitó. Y a veces no creemos ese testimonio. Hay gente que el día de hoy no cree que Jesús resucitó porque no estuvieron ahí. Pues claro que no estuvieron ahí, eso pasó hace casi 2000 años. Tuviste que haber nacido en esa época y vivir esa época. Pero he escuchado cristianos que dicen, yo no puedo casi bañarme. Pues en aquel tiempo no se bañaban tan seguido, porque no había agua entubada. Yo no hubiera podido vivir en el desierto, se llenan los pies de arena. Ay, guácala, no, ¿qué haces? Pues por eso no naciste en esa época. Porque no hubieras aguantado. Naciste en esta y tienes que creer en el testimonio de quienes estuvieron en esa época y nos cuentan a través de la Escritura qué sucedió. Tomás dice, no, hasta que no vea, yo no creo. Seguimos leyendo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó, ahora sí estaba Tomás, ¿verdad? Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. La primera vez que apareció, ¿cómo estaban las puertas? ¿Y esta vez? Cerradas. ¿Y cómo Jesús estaba en medio? Es que es un fantasma. No. Es que
de Jesús trasciende el tiempo y el espacio, hermano. ¿Se acuerdan cuando les dije que las reglas de este mundo no aplican a Dios? Ok. Las reglas de este mundo no aplican a Jesús. Jesús tiene un cuerpo glorificado. Y Él puede estar aquí. Hoy lo tenemos aquí. Él está aquí. Amén. Dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, estaría en medio de nosotros. Está aquí. Sí. Pero está la iglesia en China. Está la iglesia en Rusia. Y en Estados Unidos. Y en Sudamérica. ¿Cómo puede estar Jesús en tantas partes al mismo tiempo? No hay límites. Él no tiene límites. No le rige los límites de este mundo. ¿Ok? Bueno, le explico eso luego. Pero dice que estaban ahí, en medio de ellos, con las puertas cerradas. Y cuando apareció les dijo, paz a vosotros. Otra vez, shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sabe, hermano, una de las cosas que produce incredulidad es infidelidad. Si tú no le crees a Dios, tarde que temprano tu corazón se va a voltear o a torcer o a conducir hacia algo más. Pondrás tu confianza en el dinero, pondrás tu confianza en el trabajo, pondrás tu confianza en otra cosa menos en Dios. Cuando nuestra incredulidad crece, nuestra confianza en Dios disminuye. Otra vez, cuando la incredulidad crece, nuestra confianza en Dios disminuye. Y somos más susceptibles a darle la espalda a Jesús que a creer en Él. Somos más, si no leemos la Biblia, miren, ya les he dicho, leemos la Biblia no para quedar bien con Dios, para fortalecer nuestra fe. Oramos no para ganar el favor de Dios, oramos para incrementar nuestra fe. Ayunamos no para ser más espiritualoides, sino para ser más espirituales. ¿Está bien? ¿Está conmigo? No se trata de agradar a Dios. Él ya hizo todo por nosotros. Se trata de creer, confiar, esperar en Él. La incredulidad fomenta en nuestro corazón infidelidad a Dios. Dios le reclama al pueblo de Israel muchas cosas, pero lo que más le reclamó fue que le fueran infiel. Y le dijo, ustedes me han dado la espalda, ustedes han corrido detrás de otros dioses, ustedes han dejado de creer en mí, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí, por causa de su incredulidad. Dios te está llamando y pone en tu corazón y busca en que en tu corazón te acerques a Dios, lo busques a Él, dependas de Él, pero sobre todo que puedas confiar en Él. Amén. 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 Por una más, déjenme que explico una más, ya estoy terminando. Ahora en el capítulo 21, ahí seguimos leyendo en Juan, llevamos 2, redimió del miedo, redimió de la incredulidad. A Tomás le dice, Tomás, aquí está, no seas incrédulo, sino creyente. Lo mismo es para nosotros, no sean incrédulos, sino creyentes. Dios nos ha redimido de la incredulidad. 3. Dios nos ha redimido de la infructuosidad. Dios nos ha redimido de la infructuosidad. Amén. Dice Juan capítulo 20. No, perdón. Sí, 20. No, 21, ya leímos el 20. Versículos 1 al 14. Dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? Dice el versículo 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. La primera vez y la segunda vez que hizo Jesús se manifestó a sus discípulos. En esta ocasión se vuelve a manifestar a sus discípulos una tercera vez. Y les dijo, y se manifestó de esta manera, dice Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. No estaban los 11, estaban solamente estos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían
que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez. Jesús se les apareció, y las 3 ocasiones fue para redimir algo. Primero, el miedo. Segundo, la incredulidad. Tercero, la infructuosidad. El ser infructuosos, el ser sin fruto. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es que nos desanimamos, nos desalentamos, sentimos que no debemos seguir, no tenemos decisión, no sabemos qué hacer, no tenemos dirección, no sabemos a dónde ir. Y los discípulos en este momento, Jesús ha resucitado, ya se les apareció 2 veces, hermano. Y aún así, todavía no saben qué hacer. Jesús ya les dijo: no tengan miedo, shalom, paz a vosotros. No sean incrédulos, shalom, paz a vosotros. Sean creyentes. Y aún así, con todas estas 2 revelaciones, aún así no saben qué hacer. Y entonces Pedro dice: ¿saben qué, muchachos? Pues como no hay yo qué hacer, ya me estoy aburriendo, voy a ir a pescar. Y lo siguen sus amigos. Lo siguen. Es interesante cómo Pedro tiene un liderazgo natural. Y los discípulos van detrás de él y van a pescar. Hermanos, hay gente que te está viendo a ver qué haces para seguirte. Está viendo a ver qué decisiones tomas para tomar las mismas decisiones que tú. Están esperando a ver cuál es tu actitud en tu relación con Dios, para ver cuál es la actitud que ellos deben de tomar respecto a Dios. A veces no lo creemos, pero en tu propia familia hay miembros en tu casa que están esperando que tomes una decisión, que sepas qué hacer, qué dirección tomar para seguir ese rumbo. Y aquí los discípulos están esperando con Pedro, y Pedro le dice: voy a ir a pescar. Pero siendo un pescador experto y otros pescadores expertos con él, resulta que no encontraron nada en toda la noche. Eso es tener una vida infructuosa. A veces vivimos nuestra vida sin frutos. Hacemos y hacemos y no logramos nada. Nos esforzamos y todo se va en saco roto. Y decimos: ¿hasta cuándo, Dios? Bueno, hasta que le creas. Hasta que decidas tomar las decisiones correctas. Jesús aparece a sus discípulos y le dice: tómenlo, avienten las redes. ¿Hacia dónde? ¿Sabe que la Biblia describe la derecha de Dios como la diestra de justicia? Hacer las cosas por la derecha hace que sea fructuosa tu vida. Me refiero a hacer las cosas bien. Hacer las cosas conforme a la justicia de Dios, que dijimos que ya fue redimida. La desorientación, la infructuosidad. Avientan las redes y las redes se llenan. Hermano, Dios tiene redes llenas para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Pastor, pero ¿por qué no me resulta? Volvamos al Señor. Escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Que la dirección que Dios marca a tu vida sea la dirección correcta. ¿Está conmigo? A veces creemos y decimos: yo voy a hacer esto porque Dios está conmigo. Espera. Si el resultado que te da al final, esa actividad, no es lo que esperabas y no es un resultado favorable, hermano, Dios no quería respaldar eso. Si está aquí. A veces decimos: ¿pero por qué esto no me está resultando? Porque probablemente no sea el plan de Dios.
Y si algo podemos estar seguros es que la resurrección de Jesús nos vino a dar dirección, nos vino a dar decisión, valor para tomar decisiones, pero sobre todo dar frutos. En tu vida tiene que ser una vida llena de frutos. Estamos esperando que la ofrenda especial haga algo maravilloso en nosotros. No, hermano, Dios no solamente te va a dar bendición por la ofrenda que traes. Dios te da bendición porque tienes frutos para dar. Hay diseño de parte de Dios en tu vida para que fructifiques. ¿Sí está conmigo? Por último, ya para terminar. Ay, pastor, por fin, ya lleva 3 horas hablando. No, creo que van 2:30. Ahí mismo, donde estamos, pero ahora del versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Una de las cosas que Jesús vino a redimir es nuestra falta de identidad. Jesús era un pescador. Pedro era un pescador. Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le hace un pescador de hombres. Y empieza a seguir a Jesús por los años del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús enseña a Pedro que ahora es un discípulo, le llama apóstol. La palabra de Dios dice que eran apóstoles. La palabra apóstol no es un título ministerial, es una palabra que significa enviado. Es decir, los apóstoles eran llamados para ser enviados y predicar el evangelio. Amén. Ahora tiene identidad, se identifica con Jesús. La noche que arrestan a Jesús y vienen contra Jesús, Pedro saca la espada y lo defiende porque tiene identidad con el maestro. Sin embargo, Jesús lo reprende y le dice: Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. No puedo pedir yo unas legiones de ángeles para que defiendan. No hagas eso, Pedro. Pedro se siente confundido ahora porque él creía que formaba parte del equipo de Jesús y que tenía que defenderlo con la vida. Pero resulta que que ese no era el camino que Jesús le había planteado. Pedro se deshace de la espada, se refugia entre la multitud y niega al maestro 3 veces. Después de negarlo 3 veces, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente después de haber visto a Jesús a la cara. Apartado, distanciado. Ahora Pedro ya no sabe realmente si es un pescador de peces o es el pescador de hombres que Jesús le había dicho que era. Así es que, para probarlo, vuelve a pescar. Hay muchos cristianos que por un momento pierden la identidad de quiénes son. Te explico algo. Tú estás a la orilla de un río. Es un río caudaloso. Un río que corre fuerte, rápido, y tienes que cruzar del otro lado. Tu destino está del otro lado. Y entonces te acercas a la orilla, empiezas a nadar y sientes, no eres un experto nadador, y sientes que la corriente te lleva. Así es que lo que mejor se te ocurre lo que mejor piensas es: me regreso a la orilla. Empiezas a nadar y lo que mejor se te ocurre es regresarte a la orilla. Y empiezas a nadar otra vez y te regresas a la orilla. Y de repente empiezas a querer nadar más porque ya agarraste más práctica, le agarraste la fuerza del río y llegas a la mitad del río. Sin embargo, la fuerza es tanta que piensas: mejor me regreso. Y te regresas. Pero conforme más nadas y más cruzas el río, entre más veces lo intentas, llega el momento en que estás más cerca del otro lado. Pero el río vuelve a tomar fuerza y te vuelve a empujar. ¿Qué vas a hacer? ¿Nadar al otro lado? Ya estás más cerca del otro lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Regresarte? No, te esfuerzas otro poco y llegas al otro lado.
Muchos cristianos ya llegaron del otro lado. Pero cuando las cosas se complican, es como si alguien en la orilla te volviera a aventar al río. ¿Qué haces? ¿Nadas a donde empezaste? No, ya regresas a la orilla de donde caíste. ¿Sí me explico? Pedro lo que hizo fue que cuando después de que niega al maestro, lo que hace es regresarse al otro lado. Vuelve a ser pescador de peces. Y ahí el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? No seas un pescador de peces. Apacienta mis ovejas. La resurrección de Jesús también nos regresa identidad, hermano. Probablemente vuelvas a caer en el río, pero regresa a la orilla más cercana, que es volver a Jesús. Amén. Amén. 4 cosas de la resurrección. Nos ha redimido del miedo, nos ha redimido de la incredulidad, nos ha redimido de la infructuosidad y nos ha vuelto a dar identidad. Amén. Amén. Jesús resucitó. Amén. Y eso nos ha dado la victoria. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Cuando Jesús aparece a Pedro, le dice: ¿me amas? Es un Cristo resucitado, no es un Cristo crucificado o sepultado. Es Jesús que ha resucitado. Y le dice a Pedro: ¿me amas? La pregunta hoy es si estás dispuesto a que esta redención de Jesús que te otorgó en su resurrección, te gustaría vivirla, experimentarla, tenerla en tu vida. Y podemos creer en el nombre de Jesús. Podemos creer en el nombre de Jesús. Podemos esperar en el nombre de Jesús ser redimidos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque Jesús resucitó al tercer día, tal cual Él lo había dicho, tal cual Él lo había anunciado, que resucitaría, que se levantaría. Y le dijo a sus discípulos que Él lo haría, que nadie le quitaba la vida, sino que Él la entregaba y la volvía a tomar. No es que a Jesús lo asesinaron contra el diseño o el plan de Dios, o que abusaron de su inocencia, sino que Jesús voluntariamente entregó su vida y la volvió a tomar. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, creemos en esta resurrección. En el nombre de Jesús nos aferramos a la fe para creer en esta resurrección y lo que Jesús hizo por nosotros. Él resucitó y nos ha redimido del miedo. No tenemos miedo al que dirán. No tenemos miedo para quedar bien, para acceder al pecado, para rendirnos ante Él. No somos vulnerables ante la maldad. Hemos sido redimidos por la justicia de Dios. Y hemos sido redimidos para vida eterna, proveyendo esta paz, esta justicia, porque ya ha sido pagado. El pecado que había en nosotros ya ha sido pagado en la cruz. Y Jesús se levantó de la muerte para demostrar su victoria sobre el pecado. Hoy, Señor, tenemos paz contigo por medio de Jesús y de su resurrección en la cruz. Hoy, Señor, renunciamos a la infidelidad de nuestro corazón que produce la incredulidad, que produce la falta de confianza en ti. Hoy, Señor, renunciamos a eso y nos aferramos a ti y creemos, Señor, creemos completamente. Vivimos para ti. Tú eres Señor mío, tú eres Dios mío, como dijo Tomás. Señor mío y Dios mío. Tomás, aquel que es llamado como el Tomás incrédulo, el que no creyó, el que desconfió, el que dudó, reconoció y dijo: Señor mío, Dios mío. Y la afirmación que hiciste, Jesús, fue: bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Hoy, Señor, nos aferramos a esa fe que aún sin ver creemos, y creemos lo que hiciste por nosotros en la cruz. Creemos que resucitaste el tercer día. Toca nuestros corazones para que la incredulidad se vaya, para que la duda se vaya, Señor, para que la infidelidad de nuestro corazón hacia ti se vaya hoy en el nombre de Jesús. Jesús, resucitaste el tercer día
y nos diste, Señor, dirección. Acabaste con la infructuosidad. El ser infructuosos ya no está en nosotros. Nuestra vida está llena de frutos. Frutos de bendición, de prosperidad, de buena salud, de justicia. Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu está en nosotros. Nuestra vida está llena de frutos. Para darte gloria, fruto que permanece, que te glorifica, Padre. No somos personas sin fruto. Tenemos identidad, sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos, no tenemos desánimo, no tenemos desaliento, tenemos dirección. Tú nos has dado identidad, recuperaste la identidad de Pedro, haciéndole volver al llamado que habías hecho a su vida, diciéndole, ¿me amas? Confrontando su corazón, le hiciste volver a su identidad. Señor, sabemos que en ocasiones confrontas nuestro corazón con las actitudes, con los pensamientos que tenemos y nos confrontas para que podamos creer, para que creamos en ti, Señor, y lo que tienes para nosotros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pido por la iglesia, por cada uno de nosotros, por aquellos que creen, por aquellos que esperan. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Damos gracias al Señor. Vamos a orar por los que están en línea, perdón. Hermano, ponte en contacto con nosotros. Gracias por ver el video, por quedarte hasta el final. Dale un like, compártelo y esperamos en el nombre de Jesús que bendiga tu vida. Bendecimos tu vida. Padre, gracias por aquellos que nos ven en línea. Que su corazón, que su amor y su confianza en ti sean encendidos por el poder de tu Espíritu Santo. Y el poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, opere en la vida de cada uno de mis hermanos. El poder del Espíritu Santo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.